Buenas noches con todos. Buenas noches. ¿Cómo están? Hoy es el último tema que tenemos con ustedes con el paralelo A. Ustedes acaban ya prácticamente ya el semestre de cirugía esta semana. Entonces vamos a ver dos temas un poco rápidos que son importantes. Esencialmente son el tema de trauma craneoencefálico y trauma raquimedular. Estos temas van a venir para la prueba y lo que ustedes van a ver son directamente de la TLS, la versión 10. Pueden descargárselo ustedes de mi aula virtual, no hay ningún problema. Vamos a comenzar con la clase. Entonces, el trauma craneoencefálico es el capítulo 6 del actual ATLS. Entonces, ¿qué es lo principal del capítulo? El mensaje principal del trauma craneoencefálico es que nosotros debemos dar el tratamiento y actuar de la manera oportuna para evitar que el trauma, la lesión craneoencefálica que sufre el paciente provoque daño neuronal secundario. El daño cerebral secundario es lo que le puede llegar a matar al paciente, dejarle con secuelas de por vida. Entonces, esto es lo que intentamos evitar en el manejo del trauma craneoencefálico. Entonces, el escenario clásico que ustedes pueden tener en la rural, un hombre de 58 años que cae desde el techo de su casa de 2 pisos mientras lo arreglaba. Sí, ocurre en un pequeño pueblo rural, el paciente cae, sufre golpe en su cabeza, con un glasgow inicial en el momento en que le retira la ambulancia de 12. Sin embargo, después de 2 horas al que llega al hospital, un puntaje en una escuela de coma de Glasgow de 6. Entonces, ¿qué preguntas les surgen a ustedes? Esencialmente, ¿o qué preguntas deberían ustedes tener en este caso? Primero, ¿qué lesiones espera encontrar? O sea, con este tipo de caída, ¿qué esperamos encontrar en el paciente? Y segundo, ¿cuál es la prioridad de manejo del paciente? Entonces, eso es lo que vamos a aclarar en el manejo en el ATLS. ¿Sí? Entonces, nuestros objetivos dentro de la TLS del capítulo de trauma craneoencefálico, el primero es describir la fisiología intracraneal básica, que nos va a ayudar a entender cuál es la fundamentación de parte de los tratamientos, saber evaluar y clasificar las lesiones cerebrales debido a su severidad y obviamente explicar la reanimación adecuada para limitar el daño cerebral secundario en todos los tipos de lesiones que tenemos. Esencialmente, la bóveda craneana es una bóveda rígida, ¿sí? Que está rodeada por los huesos que forman el cráneo. Sí, y el patrón de la bóveda craneana es que esencialmente no tiene espacio de expansión. No es como el abdomen que puede expandirse o como el tórax que también puede llegar a tener cierto grado de expansividad. La bóveda craneana no tiene esto. Y entonces esto hace que su anatomía y su fisiología sean bastante particulares en relación a lo que es el acúmulo de líquido o de cualquier masa que pueda provocar eh, desplazamiento de las estructuras. Entonces, dentro de las características especiales tenemos nosotros dos cosas. Uno, el cráneo rígido es no expandible, y tenemos el continente, la parte interna del cráneo, que es el cerebro, el líquido cefalorraquídeo y la sangre. Aparte de esto, nosotros debemos tener que considerar que el flujo sanguíneo cerebral, el flujo sanguíneo cerebral está determinado por la presión de perfusión cerebral y por las resistencias dentro de la cavidad craneana. Y usualmente el flujo sanguíneo cerebral se autorregula en relación a la expansión de ciertos componentes de la cavidad craneana. Sí, sin embargo, cuando tenemos nosotros un trauma craneoencefálico, debido al estrés que produce el trauma, esta autorregulación suele verse suspendida y por lo tanto la bóveda craneana no es capaz de limitar su exceso de sangre, incluso tampoco es capaz de extraer la sangre que está contenida o los líquidos que están contenidos dentro de la cavidad. Esto nos va a producir el efecto de masa en el cerebro y es lo que va a producir la mayor cantidad de complicaciones dentro del cerebro. Entonces, ¿cómo se explica? Normalmente la presión intracraneana está determinada por la cantidad de líquido cefalorraquídeo, el volumen arterial que ingresa y el volumen venoso que sale de la cavidad craneana y el cerebro. Lamentablemente, en este contexto, el cerebro es un órgano
que a pesar de que puede expandirse por el edema, generalmente no puede contraerse debido a su masa. Entonces, cuando nosotros tenemos el trauma craneoencefálico, en este caso que produce las hemorragias o los hematomas, nosotros vamos a tener que va a producirse un efecto de masa debido a la hemorragia, ¿no es cierto? Ya puede ser esta hemorragia dural, subdural, intracerebral, sí, o también acumulada en los ventrículos cerebrales, pero produce un efecto de masa. Entonces, el problema del efecto de masa que va a producir es que el cerebro no tiene a dónde escapar, no tiene cómo contraerse. Entonces, lo que nosotros, generalmente lo que hace el cerebro para responder a esto, para disminuir su presión, el cráneo, es eliminar líquido cefalorraquídeo y eliminar volumen venoso, preconizando que el volumen anterior se mantenga para tener una oxigenación adecuada en el cerebro. Esto hace que las lesiones de masa no muy grandes o que puedan encontrarse distribuidas de manera adecuada dentro de la cavidad craneal compensen la presión intracraneal. Pero, obviamente, si el paciente sigue sangrando, nosotros vamos a tener un efecto de masa más elevado y por lo tanto vamos nosotros a tener la descompensación debido a que solo hasta cierto punto se puede eliminar el volumen venoso y el volumen de líquido cefalorraquídeo. El volumen arterial podemos controlarlo en cierta parte, pero el volumen arterial también es preconizante que se mantenga lo más cercano posible a la normalidad para que el cerebro no sufra hipoxia. Sin embargo, con la presión intracraneal elevada, tenemos que las resistencias intracraneales van a aumentar. A pesar de que aumentemos la presión de perfusión cerebral, la presión intracraneal está aumentada y por lo tanto el volumen arterial también va a disminuir. Esto también nos hace efecto de que aparte de que el cerebro está con una compresión extrínseca por el efecto de masa producido por el sangrado, vamos a tener también que va a tener una hipoperfusión debido al aumento de las resistencias de arteriales dentro de la cavidad craneana. Entonces, lo que pasa es que mientras podemos compensar con eliminación de líquido cefalorraquídeo y de volumen venoso, el cerebro va a mantenerse estable, digámoslo, pero existe ya hasta cierto punto, este punto generalmente es cuando ya no podemos, ya la cavidad craneana ya no tolera más cantidad de sangre. Entonces imagínense, existen dos masas, el hematoma y el cerebro, y entonces empezamos del punto de descompensación, empieza a subir la presión intracraneal a medida que se empieza a acumular otra estructura en el cerebro y por lo tanto una vez que empieza a descompensarse, la presión empieza a subir de forma exponencial hasta producir el efecto nocivo, el efecto fatal que es en el paciente, que es la herniación subfalcina generalmente, que lleva al paciente a la muerte. Entonces, lo importante nosotros que tenemos que asegurar es mantener la presión intracraneal del paciente para evitar que pase esto. Obviamente la presión intracraneal es difícil de valorar. Tendríamos que tener un catéter para medir esta presión, pero por las presiones de perfusión, de más o menos nosotros podemos darnos cuenta y también existen signos que nos aseveran que la presión intracraneal está aumentando. Generalmente la presión intracraneal normal es hasta de 10 milímetros de mercurio. La presión anormal, que ya podemos considerarla como hipertensión intracraneal, es mayor de 20 milímetros de mercurio y ya se considera severa mayor de los 40 milímetros de mercurio. ¿Por qué severa? ¿Por qué no ustedes vieron el gráfico acá de la descompensación? Recién a los 60 milímetros de mercurio podemos sospechar de una herniación, sin embargo, ya que pase de los 40, nosotros debemos tener en consideración que esto es severo y puede ya el paciente fallecer. ¿Sí? Entonces, el problema de la presión intracraneal aumentada, a pesar de que no pase de los límites severos, es que disminuye la función cerebral debido a la compresión y obviamente esto lleva a una mala evolución del paciente. Además, tenemos que tener en cuenta de que el paciente no solo va a estar afectado por la sangre que está acumulándose por el hematoma, sino también va a estar por el trauma y si tiene lesiones asociadas, podemos tener una hipotensión generalizada, podemos tener una baja en la saturación de oxígeno y esto también afecta negativamente al cerebro, no solo por la presión intracraneal, sino también por la hipoperfusión y la hipooxigenación que se producen en relación a otras lesiones que pueda tener el paciente. Entonces,
Cuando nosotros tenemos una autorregulación intacta, es decir, antes del trauma craneoencefálico, cuando el trauma o cuando el paciente todavía puede mantener su presión su presión intracraneal normal, normalmente la presión arterial media debemos mantenerla entre 50 y 150 milímetros de mercurio. Con esto aseguramos un flujo sanguíneo cerebral constante. Si baja de 50 o sube de 150, las formas de compensación del cerebro pueden llevar a que nosotros aumentemos el sangrado o produzcamos un sangrado en un cerebro que está lesionado pero que no ha sangrado. Si aumentamos de 150 y si bajamos de 50, obviamente vamos a tener una hipoperfusión debido a que no va a llegar la cantidad adecuada de sangre. En la presión cerebral, en la lesión cerebral moderada o severa, aquí ya vamos a ver por qué se clasifican de esta manera, generalmente está ya afectada la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral y es importante ver que en estas lesiones, a pesar de que la presión media nosotros podamos regularla por líquidos y otro, también la presión arterial media y la presión ejercida por las resistencias periféricas en el cerebro van a afectar al que el cerebro tenga una cantidad adecuada de sangre. Entonces, el cerebro lesionado obviamente es más vulnerable al episodio de hipotensión, más vulnerable a los episodios de hipoxigenación, y esto es lo que causa el daño cerebral secundario cuando no actuamos de manera oportuna. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Primero, la presión de perfusión arterial no es igual al flujo sanguíneo cerebral. Recuerden que le dije que la presión de perfusión depende del flujo sanguíneo, de cuánta cantidad de sangre nos llega y de la cantidad de resistencias periféricas, y obviamente dentro de esto la presión intracraneal es una de las determinantes importantes. Entonces, una vez que ya conocemos más o menos la fisiología, cómo se está manejando, ya cómo se está manejando la fisiología que está afectando a la lesión cerebral, vamos a ver las lesiones que nosotros tenemos. Esencialmente nosotros tenemos las lesiones, se clasifican por su morfología. Esencialmente tenemos las fracturas del cráneo, ¿sí? De la bóveda craneal. Las fracturas pueden ser de la bóveda o de la base. Las fracturas de la bóveda, nosotros ahí tenemos que tener en cuenta que estas pueden ser deprimidas o no deprimidas y pueden estar abiertas o pueden estar cerradas. Y las fracturas de la base tenemos que tener en consideración si estas tienen salida o no de líquido cefalorraquídeo, ya sea por nariz, oídos o boca, que puede verse. Y también tenemos que ver si existen o no parálisis de los nervios craneales, especialmente aquellos que salen por los agujeros que se encuentran en la base craneana, y esto ya son signos de gravedad en el paciente. Por su morfología, igualmente tenemos las lesiones intracraneales, es decir, las que ya no afectan a la bóveda, sino a las lesiones que afectan al contenido. Esencialmente tenemos las focales. Las focales son el hematoma epidural, o también conocido como extradural, porque se encuentra por fuera de las meninges, por fuera de la dura madre. El subdural, que se encuentra por debajo de la dura madre, entre el espacio de la dura madre y la aracnoides. Y el intracerebral que se encuentra por dentro de la pía madre, o ya esencialmente dentro de la masa craneal, de la masa encefálica. Y tenemos las lesiones difusas como la concusión, ¿sí? Que es una lesión, una lesión que no tiene un sitio de hematoma fijo, sino que vemos varias lesiones regadas. Las contusiones múltiples, o sea, es decir, que tenemos focos, pero tenemos focos bien delimitados, pero varios focos en el cerebro. Y obviamente la lesión hipóxica, o también llamada lesión isquémica neuronal, o la lesión axonal difusa, que es la cual ya afecta a todo el cerebro, y esencialmente este signo de muerte cerebral. Hablando ya de las lesiones focalizadas, cómo se manejan, tenemos que ver el hematoma epidural. Usualmente el hematoma epidural está asociado con fracturas de cráneo, ya que entre la dura madre y la bóveda craneal existen algunos vasos de comunicación y de irrigación. Generalmente la lesión más clásica de este tipo de hematomas es la lesión de la arteria meningia media, ya sea izquierda o derecha. La forma del hematoma es la de lente biconvexo, es decir, que es como una doble barriguita, ya vamos a verlo. Ya, y algo que hay que tener en consideración es que el hematoma epidural, debido a que la zona entre la dura madre y la bóveda craneal puede demorarse en llenarse con sangre, puede tener el paciente algo que se llama el intervalo lúcido, es decir, que el paciente no se ha desmayado,
que el paciente no ha presentado deficiencia del Glasgow, no ha tenido disminución del escalograma de Glasgow. Sin embargo, este periodo lúcido es de alto riesgo porque puede el paciente pasar del periodo lúcido a una lesión o un Glasgow disminuido y puede llevarlo a ser letal rápidamente esta lesión en el paciente. ¿Sí? Entonces, lo esencial es del paciente es que si ustedes ya ven una fractura, no mandarlo al paciente a la casa y esperar una evolución, debido a que puede haber este periodo lúcido antes de que exista una lesión. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, este es el lente biconvexo, sí, la una convexidad es la bóveda craneana y la otra convexidad es el hematoma que empuja las meninges y por lo tanto empuja la bóveda craneana. Entonces, en esta lesión por debajo puede producirse edema y puede haber desviaciones de la línea media, ¿no? Ahora pasando al hematoma subdural. El hematoma subdural usualmente suele ser una laceración venosa o puede ser una laceración de los vasos que comprometen la aracnoides. Entonces, esta lesión va a estar por dentro de la dura madre. Generalmente tiende a tomar la forma de la superficie cerebral y se le llama que es un lente cóncavo. Generalmente es muy alta la morbilidad y la mortalidad asociada a estas lesiones, ya que para que exista esta lesión, usualmente existe ya lesión cerebral también. Y es importante que en estos pacientes se debe realizar una evacuación temprana, ya que cuando existe una lesión más allá que desvíe, como en este caso, miren, desvía la lesión más allá de 5 milímetros de la línea media del cerebro, esto quiere decir que el paciente tiene un alto riesgo de presentar una herniación subfalcina. Y aquí tenemos, por ejemplo, miren, el hematoma aparentemente no es lo suficientemente grande como, por ejemplo, en este hematoma subdural, ¿no? Que le vemos que tiene un poco más de cantidad. Aparentemente este hematoma subdural no es grande, sin embargo, la lesión asociada que tiene el cerebro produce un edema cerebral grande. Entonces podemos ver que esto ya produce una desviación de la línea media importante y este es el signo preconizante para nosotros llevar al paciente a quirófano en una lesión de un hematoma subdural. La contusión, en cambio, es aquella que se presenta generalmente por lesiones de golpe y contragolpe, es decir, cuando tenemos, por ejemplo, un accidente de tránsito, el paciente frena, la cabeza se bate, ya sea adelante, atrás o izquierda, derecha, esto produce lesión del cerebro dentro de la bóveda craneal de golpe y contragolpe. Entonces, generalmente los lóbulos más afectados son el frontal y el temporal. Podemos ver cambios en la tomografía tanto desde el inicio de la lesión como cambios progresivos dentro de las primeras 24 o 48 horas y la mayoría de los pacientes suelen estar conscientes y no requieren cirugía. Así el hematoma ustedes pueden ver aquí, es una lesión, una contusión cerebral, un hematoma intracerebral, sí. Usualmente estos no requieren drenaje, se absorben por sí solos, pero hay que obviamente valorar al paciente porque esta lesión posteriormente puede acompañarse de un hematoma subdural que sí nos puede causar complicaciones en el paciente. Entonces, el paciente merita observación. Sí, entonces las lesiones difusas, usualmente la lesión, sí, dígame. Doc, una pregunta. Usted nos habló en el hematoma epidural del intervalo lúcido. ¿Cuánto más o menos dura ese intervalo? Depende del tiempo de sangrado. Puede durar 2 horas, como puede verse a las 24 horas el paciente está lúcido y de repente pierde el estado de conciencia. Por eso es importante que todo paciente que tengan ustedes, ya vamos a ver cuáles son los signos de riesgo en el paciente, qué tipos de riesgo tenemos. Para al paciente también debemos ingresarlo para observación. Usualmente se recomienda en todo el ATLS que si el paciente tiene un accidente de gran impacto o que tenga un accidente con mecanismos que pueden producir lesiones en el paciente, pero al inicio no vemos de estas lesiones, debe observarse por 24 horas mínimo el paciente en la unidad hospitalaria para ir descartando estas lesiones. El periodo lúcido del hematoma, como le digo, puede ir de pocas horas hasta 24 horas, dependerá mucho de la cantidad de sangrado que tenga del impacto del golpe. No podemos decirle no téngale 2 horas y si pasa las 2 horas, no. Hay que observarle por lo menos 24 horas al paciente. Ya hablando de las lesiones difusas, por ejemplo, aquí tenemos una lesión axonal difusa,
Sí, usualmente como ustedes pueden ver aquí el cerebro tiene generalmente un color homogéneo entre la corteza y la médula, sí. Entonces, aquí podemos ver que tenemos un color uniforme. La lesión axonal difusa generalmente produce esto, mire, múltiples focos de cambio de color, puede haber pocos focos pequeños de sangrado. Si esta es una lesión axonal difusa, generalmente estas tomografías se ven en pacientes ya con muerte cerebral. Y usualmente no podemos nosotros, usualmente cuando tenemos esta imagen difusa, eh, no hay mucho que hacer a veces en el paciente. Ahora, la severidad del trauma generalmente está asociada a lo que conocemos nosotros como la escala de coma de Glasgow, ¿sí? Tenemos 3 grados de leve, moderado y severo, y cada uno va a tener un diferente manejo y diferentes recomendaciones. La escala de coma de Glasgow, pueden ustedes ver aquí. Aquí tenemos la escala revisada que se revisó en el 2018. Y aquí podemos ver, no se ha cambiado en sí el criterio, ¿no? El criterio sigue siendo el mismo. Abrir antes del estímulo, sí, tenemos de espontáneo, a sonido, a la presión ninguna. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Ya tenemos el criterio que debemos valorar en el paciente. Y obviamente antes no teníamos acá en el criterio de no valorable, que esto es una de las cosas que se aumentó. Y ahora nosotros si tenemos el paciente con un cierre, por ejemplo, en los ojos, si el paciente tenga ojos de mapache o hematoma palpebral que no permite valorar adecuadamente la puntuación de la apertura de ojos, pues vamos a ponerle no valorable y la causa. Anteriormente, por ejemplo, ponían, qué sé yo, si el paciente está intubado, se ponía Glasgow 8T, por ejemplo. Entonces, que era, significaba el tubo, pero ahora hay que describir cuál de estos es no valorable y la causa por la que no es valorable. Y obviamente después se tiene que hacer una nueva valoración cuando podamos tener una mejor valoración del presente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, miren, algunas recomendaciones, ¿sí? Cómo debemos valorar y obviamente este es lo que conocíamos nosotros como clasificación antigua. Sí, y acá tenemos ya las formas en que se debe valorar cada criterio. Puntuación máxima de 15, puntuación mínima de 3, puntuación no valorable dependerá de las características que tenga el paciente. Entonces, hablando ya de trauma cráneoencefálico leve, generalmente es el que tiene entre 13 y 15 de escala de coma de Glasgow. A este paciente lo que tenemos que hacer es hacer una historia extendida. Debemos excluir cualquier lesión sistémica o que esté concomitante hasta lesión cráneoencefálica leve. El examen neurológico en la revisión secundaria debe ser íntegro para poder descartar otras lesiones focalizadas, otras lesiones que no podamos descartar en la revisión primaria. Y debemos realizar radiografías siempre y cuando estén indicados. Usualmente en los pacientes con trauma craneoencefálico leve y que sospechemos que están bajo efectos del alcohol o drogas, se debe solicitar niveles de estos en sangre para comprobar que posiblemente el Glasgow esté deteriorado por las sustancias de consumo. Y usualmente el paciente ingresa a observación o puede darse alta médica siempre y cuando exista la valoración adecuada de un neurocirujano. Sí, si no, si ustedes no tienen neurocirujano a la mano, pues el paciente debe ingresar a observación para que por lo menos tenga una valoración neurológica dentro de las primeras 12 horas de sufrir el accidente. No, al paciente con trauma craneoencefálico leve no se le realiza tomografía, ¿sí? Y se puede realizar tomografía siempre y cuando cumpla con los siguientes criterios. El paciente con criterios de riesgo alto, ¿cuáles son estos? Si el paciente, una vez que ustedes le han recibido, en 2 horas presenta un deterioro de la escala de croma de Glasgow menor de 15, el paciente presenta algún déficit neurológico focalizado, si tenemos una fractura expuesta del cráneo, es decir, con un escalpe, si existen signos de fractura de base de cráneo, como tienen, por ejemplo, aquí ustedes el signo de Battle, que es el hematoma retroauricular, o como les mencionaba anteriormente, los ojos de mapache, que son los hematomas palpebrales, o tenemos rinorraquia o tenemos otorraquia. Si el paciente ha presentado vómito en escopeta por más de 2 episodios, que es uno de los signos de hipertensión intracraneal. Si el paciente se encuentra en edades extremas, las edades extremas son menos de 5 años y más de 65 años.
Si el paciente tiene amnesia retrógrada, es decir, no recuerda nada antes del incidente, y si el paciente tiene una cefalea muy intensa. Y una de las cosas principales es que a pesar de que el paciente no tenga ningún otro criterio, si usa anticoagulantes por cualquier razón, debe realizarse una tomografía, porque los anticoagulantes son una causa de sangrado sin lesiones muy grandes, entonces puede haber lesión dentro del cráneo. Cuando tengamos cualquiera de estos criterios es tomografía. Cuando tengamos dos criterios de riesgo moderado, también podemos hacerle tomografía. Es decir, ¿cuál es esta pérdida de la conciencia más de 5 minutos? Amnesia retrógrada solo de máximo más de 30 minutos al trauma. Es decir, sí recuerda ciertas cosas y otras cosas se olvida. Y si tenemos mecanismos peligrosos de lesión. Es decir, así, a pesar de que el paciente tenga 15 de Glasgow, ustedes no le vean lesiones asociadas, pero si el paciente ha sufrido atropellamiento, ha salido eyectado de un vehículo o tiene la caída de más de 1 metro o 5 escalones, ese es un mecanismo peligroso. Entonces, también amerita realizársele una tomografía de cráneo. Pasamos al trauma cráneoencefálico moderado. El trauma cráneoencefálico moderado es aquel que tiene un Glasgow de ingreso de 9 a 12. La evaluación inicial es igual que para las lesiones leves, hacemos el ABCDE, obviamente valoramos el neurológico en la evaluación inicial, pero en este caso ya hacemos TAG a todo paciente con trauma cráneoencefálico moderado y lo ingresamos para observación si no tenemos lesiones que nos puedan producir este tipo de Glasgow, ¿sí? Obviamente el paciente debe realizarse el exámenes y evaluaciones neurológicos frecuentes y se repite la TAG usualmente entre las 24 a 48 horas del ingreso dependiendo de la evolución neurológica del paciente. Si el paciente presenta cualquier deterioro del Glasgow o de las funciones neurológicas, ya se le da un manejo como una lesión cerebral severa. Entonces, ¿qué hacemos? Paciente de lesión cerebral severa es aquel que tiene de 3 a 8 de Glasgow. Esencialmente lo que tenemos que hacer en este paciente, igual el ABCD es importante en todos los pacientes. Y debido a que tenemos escala de coma de Glasgow de 8, de menos de 8, lo importante es intubación en el paciente. Paciente con 8 o menos de Glasgow debe ser intubado, punto. No hay nada más. El examen neurológico se debe realizar antes de la intubación para determinar si el paciente tiene o no adecuadas respuestas debido a que la intubación utiliza medicación analgésica, anestésica y utilizamos relajantes musculares, por lo cual nos van a dificultar la evaluación posterior a la intubación. Es importante que el paciente se haga un examen neurológico dirigido una vez que ya tenemos estabilizado al paciente para determinar si existen deterioros aparte del deterioro neurológico, deterioros focalizados que nos puedan indicar los tipos de lesión que tenga el paciente. La reevaluación debe ser frecuente del Glasgow y obviamente estos pacientes a todos se les hace TAC. Moderado y severo, todos tienen que hacerse TAC, obviamente una vez que esté estabilizado el paciente en los casos de severa. Y es importante, todo esto es importante. ¿Cuál es el tratamiento óptimo? Pues, como les decía, prioridad ABCD. El ABCD nos sirve para disminuir el riesgo de hipotensión, valorar lesiones asociadas, aumentar mejorar la parte respiratoria, que es importante, y obviamente el examen neurológico primario. La administración de oxígeno es fundamental en todo paciente con trauma craneoencefálico. Debemos mantener una ventilación adecuada, que es una de las pautas normativas del ABCDE. Y esto es importante. La presión arterial sistólica se debe mantener de preferencia mayor de 90 en los pacientes con trauma craneoencefálico, debido a que necesitamos una presión arterial media de mínimo 50. Entonces, sistólica de más de 90 es importante para que no exista lesión cerebral secundaria por déficit de flujo sanguíneo. El examen neurológico dirigido, ¿qué es lo que vamos a hacer en este tipo de pacientes? Primero, escala de coma de Glasgow. Segundo, la evaluación de las pupilas. Tercero, evaluación si el paciente tiene signos de lateralización, es decir, pérdida de reflejos o pérdida de movimiento a uno de los lados del cuerpo. Y es importante que el paciente con trauma cráneoencefálico severo o algún trauma craneoencefálico moderado con descompensación tenga una consulta temprana con el neurocirujano.
Sí, el neurocirujano es el que tendrá la última palabra si el paciente amerita o no drenaje quirúrgico y obviamente la última palabra en relación al manejo. Nuestro tratamiento, ¿qué debe ser inicial? Tener una ventilación controlada. Obviamente, si el paciente necesita intubación y ventilador mecánico, se lo debe llevar a este. Nuestro objetivo es mantener una presión de CO2 de menos de entre 30 y 35 milímetros de mercurio. Generalmente se dice que una de 35 milímetros de mercurio es lo más óptimo. Esto quiere decir que el paciente no está acumulando CO2. Generalmente debemos dar líquidos intravenosos según las normativas del ATLS inicialmente para mantener una adecuada perfusión y una adecuada presión arterial. Sí, los líquidos que se utilizan son isotónicos y ustedes ya saben que el mejor líquido que se utiliza para reanimación dentro de los isotónicos son el lactato Ringer. Y obviamente se reitera la consulta al neurocirujano. Si nosotros vemos que el paciente tiene signos de hipertensión intracraneal o signos de edema, podemos iniciar la utilización de manitol para disminuir el edema cerebral. Punto importante es que no se debe utilizar en pacientes que tenemos hipovolemia o tenemos shock hemorrágico. Y obviamente, como les decía, si hay solo signos de edema cerebral. La dosis es de 1 gramo por kilogramo de peso intravenoso en bolo. También podemos usar otro tipo de soluciones hipertónicas como la solución salina al 3.5 o al 7%. Y es importante que si el paciente tiene riesgo o antecedentes de convulsiones o si ha presentado convulsiones durante la evaluación, la colocación de anticonvulsivantes para disminuir el riesgo de lesión neuronal asociada. Importante si el paciente igualmente es un paciente que está teniendo agitación o es un paciente de difícil manejo y tiene asociado un trauma craneoencefálico moderado o severo, debe llevarse a la sedación. Esto también ayuda a disminuir la actividad cerebral y por lo tanto se disminuye el daño cerebral secundario. Si el paciente está intubado, es importante el uso de los paralíticos o para evitar igualmente actividad neuronal secundaria que pueda producir lesión en el paciente. ¿Sí? El tratamiento quirúrgico pues ya dependerá mucho del manejo que nos quiera dar el cirujano. Nosotros podemos hacer el tratamiento inicial en relación, por ejemplo, a las heridas del cuero cabelludo, especialmente cuando tenemos los escalpes, debido a que el escalpe, en relación a la gran vascularidad que tiene el cuero cabelludo, puede producir un sangrado que pueda incluso llevar al paciente a shock hipovolémico. Si no tenemos material de sutura, pues lo importante será realizar una compresión directa para el control del sangrado y realizar un cierre temporal solo con vendajes para que disminuya el proceso de sangrado. Sí, si tenemos un trauma penetrante, hay que tener en consideración una cosa. Primero, el trauma penetrante se maneja como cualquier trauma craneoencefálico, hacer el ABCDE. Realizar la radiografía de tomografía es importante en estos pacientes, ya que a pesar de que tenga una lesión, a pesar de que tenga un trauma craneoencefálico leve, ya es una lesión que está produciendo una apertura de la bóveda craneal, entonces se debe hacer la tomografía y las radiografías. Se debe realizar una consulta neurológica temprana en el paciente con trauma penetrante, empezar profilaxis con antibiótico y también la profilaxis con vacuna antitetánica. Y es importante que si el objeto penetrante se encuentra en la bóveda craneal, no se debe retirar hasta que el paciente no se encuentre estabilizado o manejado y en quirófano, y no se debe realizar un sondaje de la herida para ver profundidad. ¿Por qué? Porque nosotros podemos producir más daño con la sonda del que ya ha causado el objeto penetrante. Entonces tengan en consideración esto, no se retire el objeto y no se debe sondear la herida. Ya obviamente si ya hemos determinado que el paciente tiene una lesión intracraneal con efecto de masa, como un hematoma epidural, subdural, lo importante es mantener la expectativa de vida del paciente, darle el mantenimiento adecuado, y aquí sí necesitamos ya la consulta neurológica inmediata. Si no tenemos neurocirujano en nuestra institución de salud, en este caso ya debemos solicitar una transferencia lo más pronta posible, porque a medida que va a pasar el tiempo, como ya vimos, el efecto de masa va a producir mayor presión intracraneal y mayor daño cerebral. Se habla actualmente de que se puede hacer una hiperventilación favoreciendo el desecho de
de CO2 a través de la respiración y con esto mejoramos la oxigenación cerebral. Sin embargo, debe ser evaluado de acuerdo a cada paciente. Y esto es algo que preconiza el ATLS, sin embargo, aquí en nuestro país es difícil que tengamos un cirujano que pueda hacer un control de daños con una craniotomía descompresiva. Entonces, suelen ni siquiera ver los materiales peor para realizarlo. Sin embargo, si ustedes tienen quien haga eso, pues se le podría hacer al paciente antes de transferirle a un hospital que tenga lo adecuado para darle su tratamiento definitivo. Cuando tenemos otros pacientes con uso de anticoagulantes, debemos intentar revertir la anticoagulación que tiene el paciente. Aquí tenemos cuáles son el tratamiento que puede dar el paciente y más o menos qué podemos darle al paciente en relación al anticoagulante que esté utilizando. Sí, es importante tener la consulta con el médico internista en este caso, si no lo tenemos con el emergenciólogo, para que nos ayude con el tratamiento adecuado en relación al anticoagulante que esté utilizando el paciente. Los anticoagulantes más comunes que utilizan los pacientes que llegan suelen ser aspirina, suele ser el clopidogrel, que en este caso le colocan como Plavix, o también aquí en el Ecuador las warfarinas. Muy pocos pacientes se manejan con heparinas de bajo peso molecular en casa o con heparina, ¿sí? Entonces, aquí tenemos también el inhibidor del etaxilato, que como es el Pradaxa. Entonces, pacientes traumatológicos, por ejemplo, ocupan esto. Entonces, tenemos que tener en consideración de que muchos de estos pacientes van a necesitar realizarles el tratamiento anticoagulante para cortar la acción del anticoagulante. Ahora bien, una vez que hemos realizado todo esto, ya tenemos nuestros pacientes, ya le hemos valorado y tenemos un paciente con trauma craneoencefálico severo, ¿qué tenemos que hacer? Debemos, obviamente, no darle esperanza a un paciente que ya tiene muerte cerebral, porque no importa lo que hagamos, si el paciente tiene muerte cerebral, no vamos a poder despertarlo. Entonces, para hacer el diagnóstico de muerte cerebral, puntos importantes, debe tener el paciente una escala de coma de Glasgow de 3, debe tener reflejos pupilares no reactivos y debe tener ausencia de reflejos del tronco encefálico, como ausencia del reflejo oculocefálico, reflejo corneal o el reflejo nauseoso. Y también debe tener ausencia del esfuerzo ventilatorio espontáneo en el examen de apnea. ¿Qué es esto? Nosotros bajamos los valores del ventilador mecánico hasta producir que el paciente, con la intención de que el paciente respire por sí mismo, pero si el paciente no tiene reflejos propios, el paciente no va a ventilar por sí solo y obviamente el paciente lo que está viviendo es simplemente por la máquina. ¿Sí? Entonces, es importante esto de la muerte cerebral. Actualmente también se preconiza en la institución, si es posible, realizar un encefalograma para determinar si existen o no ondas de actividad cerebral. Y es importante porque aquí en el Ecuador actualmente todavía tenemos ya el INDOD y la ley de donación de órganos. Y debemos saber que un paciente con un trauma craneoencefálico severo, que no tenga daño en sus otros órganos, es un candidato para donación, especialmente pacientes menos de 40 años, y por lo tanto se debería en el paciente con muerte cerebral comunicar al organismo responsable de la donación de órganos para que se pueda hacer la cosecha de órganos respectivos del paciente. Recuerden que aquí en el Ecuador la donación de órganos es obligatoria para todos, excepto que a usted haya puesto ¿cómo es? Una declaración juramentada, notariada, de que usted no quiere ser donante y con eso usted puede poner en su cédula que no es donante. De ahí, actualmente todos somos donantes de órganos, entonces podemos caer en este aspecto. Entonces volvemos al cuadro del paciente, ¿no? Se cae desde el techo de 2 pisos. ¿Qué esperamos? Ya sabemos que una caída de más de 1 metro de altura es una caída es una caída que es de alto riesgo, un mecanismo de alto riesgo. Peor aún si su Glasgow inicial era de 12, es decir, tuvo un cráneo trauma craneoencefálico moderado al inicio, pero a las 2 horas de ser trasladado
su puntaje de coma de Glasgow de cuánto es de 6, entonces ya no es moderado, ya es grave, entonces esperamos tener un paciente con alguna lesión importante, sea ya un hematoma subdural o un hematoma epidural, ¿no es cierto? Entonces, miren, esta es la descripción que usualmente ustedes pueden tener en su rural y es importante que sepan trasladar al paciente de algún modo. ¿Preguntas sobre trauma craneoencefálico, muchachos? No, una pregunta. ¿A cuánto más o menos se tiene que administrar, por ejemplo, el lactato de Ringer y si solo con los líquidos ya se mantiene la presión o hay que darle algo más? A ver, esencialmente el ATLS preconiza que se debe dar por lo menos 2 litros de lactato de Ringer dentro de los primeros 30 minutos de evaluación del paciente. Antes se recomendaba la colocación de 2 vías, una vía con cada vía con lactato para realizar este manejo. Y hay que valorar si el shock es un shock reversible, que obviamente con el manejo del lactato revierten. Si es un shock, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra. Tenemos el reversible, tenemos el recurrente y tenemos el irreversible. El recurrente es aquel que nos revierte por un tiempo y luego vuelve a presentarse. Y el irreversible es aquel que no mejora con la administración del lactato. Entonces, el recurrente y el irreversible lo que debemos hacer ya es, primero, descubrir de dónde está sangrando, porque para que el paciente no mejore, ya administrando los 2 primeros litros de lactato de Ringer, quiere decir que hay sangrado en algún lado. Y segundo, estos pacientes ameritan ya derivados sanguíneos. Actualmente no está recomendado el uso de las gelatinas. eh, entonces, el Hemacel, por ejemplo, que es uno de los más usados, no está recomendado ya. Si usted tiene un shock irreversible, eh, debe administrarse ya componentes sanguíneos y obviamente encontrar el lugar donde está sangrando el paciente. ¿Alguna otra pregunta? Doc, ¿qué le doy yo para revertir lo de los anticoagulantes aquí en Ecuador? Pues aquí en el Ecuador, por ejemplo, aquí sí tenemos nosotros este tipo de medicamentos. Por ejemplo, en el paciente que está tomando aspirina, obviamente no vamos a poder darle mayor cosa. La administración de plaquetas es importante. Igualmente, si está tomando clopidogrel, administrar plaquetas, concentrados plaquetarios. Actualmente tenemos, por ejemplo, el ácido tranexámico, que también es un activador de plaquetas, pero el problema de la aspirina y del clopidogrel es que las plaquetas que están dañadas y que podemos, bueno, no dañadas, sino que están inhibidas, su recambio se produce entre las 24 y 72 horas con la aspirina y con el clopidogrel entre 5 y 7 días. Disminuyen los efectos una vez que se deja de tomar. Entonces, en este caso, por ejemplo, damos plaquetas. Si nosotros tenemos warfarina, esencialmente lo que damos es vitamina K o le damos al paciente, ¿cómo se llama? Plasmas frescos congelados. Sí, entonces generalmente son los dos mecanismos que se usan para revertir la anticoagulación. De ahí podemos nosotros tener otros medicamentos. Sí, por ejemplo, el sulfato de protamina sí existe, pero es difícil de conseguir. Y el lindazurimab para inhibir los inhibidores del etaxilato también existen, pero el problema es que son difíciles de conseguir. Entonces, usualmente lo que se hace es iniciar vitamina K, intentar dar factores plaquetarios o intentar dar plasmas frescos al paciente con la intención de mejorar los factores de coagulación. ¿Otra pregunta? Doc, Doc, en caso, Dígame. ¿Sí? ¿Quién va a preguntar? Doc, Dígame. ¿cuáles eran los síntomas o signos en el edema cerebral? El edema cerebral usualmente no da signos. Lo que ya nos da signos es la hipertensión intracraneal. Dentro de esto nosotros tenemos el vómito en escopeta, podemos tener el dolor de cabeza que no revierte, una cefalea que no revierte con analgesia, cefalea intensa, vómito en escopeta y el edema de la pupila.
perdón, el edema sí, de la papila, de la, ay, se me fue, de la retina. Entonces, estos tres signos ya nos indican hipertensión intracraneal, no edema cerebral. El edema cerebral puede cursar sin sintomatología siempre y cuando el cerebro tenga capacidad de autorregulación. ¿Alguna otra pregunta? Doc, una duda. Usted nos dijo que podemos dar 2 litros de lactato de Ringer, pero en lo que habíamos revisado un poco de trauma torácico y abdominal, decía que cuando le damos mayor a 1,5 litros de cristaloides, aumenta la morbimortalidad, o esto no aplica para un traumatismo cráneoencefálico. No, no. Verá, se puede dar hasta 2 litros de cristaloides. Eso es lo que el ATLS recomienda actualmente. Pero sí, o sea, sí se ha visto que si se infunde más de 1,5 litros puede aumentar la morbimortalidad en los pacientes politraumatizados. Sin embargo, todavía esta recomendación no está asimilada y lo que tenemos que ver es primero qué cristaloide estamos dando, porque se ha visto que esta mortalidad asociada es cuando damos cristaloides que tienen altas concentraciones de cloro, como por ejemplo la solución salina. El lactato Ringer tiene menos concentración de cloro, por lo tanto presenta menos esta complicación, pero tenemos que tener en consideración que la morbimortalidad asociada al uso de cristaloides está más orientada hacia hacia la administración de cloro antes que a la administración propia en sí de cualquier cristaloide, ¿sí? Entonces, la cloremia que produce el uso de cristaloides puede llevar al paciente a aumento de morbimortalidad si no tenemos en consideración el uso de esto. Pero de ahí no es que en abdominal, en torácico, cambia la dosis. Sí, sin embargo, la dosis actual refiere de dos, hasta máximo 2 litros para poder nosotros realizar la valoración. Sin embargo, si ya nos vamos a parte fisiológica, se recomienda no dar más de 30 ml por kilogramo de peso en el paciente dentro de la primera hora. Esto va a evitar con mucho menos el, tanto el edema agudo de pulmón, el edema cerebral y obviamente la lesión asociada a la cloremia en el paciente. Si ustedes quieren, pueden leer un artículo. Hay un artículo que se llama Solución salina fisiológica o no fisiológica. Y ahí se explica bastante claro que el uso de las soluciones clorémicas es malo en cualquier caso, no solo en trauma. En cualquier caso, en cualquier paciente, utilizar el cloruro de sodio al 0,9% aumenta la mortalidad a largo plazo. ¿Alguna otra pregunta? Y en caso de que ya tengo un paciente en muerte cerebral, ¿hasta cuánto tiempo yo puedo esperar para sacar los órganos y decir si va a valer para el trasplante o ya no vale para un trasplante esos órganos? El paciente, mientras esté mantenido con vida, sí. El paciente, mientras nosotros claro, o sea, tiene muerte cerebral. Generalmente nosotros tenemos un paciente intubado que, con un manejo adecuado de perfusión y todo, ¿no es cierto? Lo que está el paciente es con muerte cerebral. Entonces, no hay un tiempo definido, dependerá mucho del estado también del estado de deterioro que vaya presentando en el paciente. Hay pacientes con muerte cerebral que duran semanas mientras no se les desconecte. Entonces, lo importante es notificar al servicio que esté encargado de trasplantes. Lo malo aquí en el Ecuador es que no tenemos un servicio de trasplantes descentralizado, es decir, no es que cada hospital tiene su servicio de trasplantes. Aquí en Ambato no tenemos en ninguno de los dos hospitales comité de trasplantes. Y entonces, si tenemos un paciente que sea un probable donador de órganos, toca notificar a Quito. Quito analiza el caso del paciente. Usualmente vienen a hacer la recolección de órganos en el hospital base, pero a veces en el hospital base no existen los medicamentos adecuados. Entonces, esto como recomendación es en todo caso, que el paciente pueda ser de utilidad en el trasplante de órganos. Sin embargo,
Un tiempo establecido no se puede determinar y mientras tengamos al paciente estable, podremos nosotros tenerle como candidato para donación de órganos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Entonces pasemos a la segunda parte que es trauma raquimedular. El trauma raquimedular, aquí tenemos que tener en consideración una cosa. Lo importante del trauma raquimedular, en este caso ya no es evitar lesión secundaria, sino evitar lesionar al paciente más allá de lo que ya está lesionado. A veces el paciente solo tiene lesiones óseas y por el mal manejo de la estabilidad de la columna se produce lesión en el paciente. Entonces, la intención es que el paciente no, en el paciente de trauma raquimedular con sospecha de trauma raquimedular, lo importante es la inmovilización adecuada para que el paciente no tenga lesiones nuevas o sobreañadidas a las que ya tiene. Entonces, por ejemplo, ustedes los que pueden ver lesión raquimedular puede darse de muchas maneras. Este es un caso que se ve bastante, por ejemplo, el ATLS en Estados Unidos, que ven bastante allá. Un hombre que por lanzarse de alguna piscina no controla la profundidad, produce un golpe, un golpe axial, es decir, la cabeza directamente contra el fondo de la piscina y el paciente es traído con una presión arterial de 80 a 62, un pulso de 58, una frecuencia respiratoria de 28, tiene toda su función cognitiva normal, sin embargo su respiración es superficial y no tiene movilidad de miembros superiores e inferiores. Entonces, la misma pregunta de trauma craneoencefálico, ¿qué lesión esperaría encontrar y qué hace usted para manejar y evitar que el paciente tenga más lesiones añadidas? Entonces, obviamente vamos a describir ciertas partes de la lesión de la anatomía y fisiología básicas. Vamos a describir cómo se evalúa al paciente con trauma espinal, identificar cuáles son los tipos de lesiones y determinar la posición adecuada de un paciente. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando yo sospecho de una lesión de columna vertebral, primero, el mecanismo de lesión. Segundo, la conciencia del paciente. Sí. Tercero, los déficits neurológicos que presenta este paciente en la evaluación inicial. Y si tiene o no dolor en la parte de cualquier parte del trayecto de la columna vertebral. Entonces, ¿qué hago yo en el paciente? ¿Sí? ¿Cómo protejo la columna? Nosotros vamos a tener en el siguiente algoritmo. Si el paciente tiene un Glasgow de 15 y el paciente no tiene ninguna sospecha de lesión cervical, si el paciente no ha tenido ningún mecanismo peligroso, pues no lo sospechamos. Sin embargo, el paciente si tiene factores de alto riesgo para lesión. Dentro de estos factores de alto riesgo tenemos edad mayor de 65 años, presencia de parestesias en extremidades o un mecanismo de lesión peligroso, debemos inmovilizar la columna. Si el paciente no tiene ninguno de estos factores, vamos a nosotros a ver si el paciente tiene lesiones de bajo riesgo. ¿Cuáles son lesiones de bajo riesgo? Una colisión por alcance, es decir, que no fue el primer afectado, sino fue segundo o tercero de una colisión. Cuando el paciente se encuentra deambulando o está sentado sin ninguna otra molestia, si el paciente no tiene dolor en el cuello y puede movilizar su cuello normalmente, pues no sospechamos de una lesión. Y pasamos a otra valoración, hacer que el paciente movilice el cuello más de 45 grados en cualquiera de los dos lados. Y si el paciente puede movilizarlo, no necesita inmovilización cervical. Sin embargo, si el paciente no puede movilizar el cuello o tuvo una lesión diferente a las lesiones de bajo riesgo, inmovilizamos el cuello. Esto ya es una inmovilización cervical. Sí, ahora, ¿qué más hago? Si ya inmovilizamos al paciente, si ya tenemos sospecha de lesión cervical, podemos nosotros también sospechar de una lesión en cualquier otro nivel de la columna. Entonces, todo paciente que se protege columna cervical debe protegerse el resto de la columna. ¿Cómo protegemos el resto de la columna? En pacientes sobre tabla espinal rígida con acolchonado apropiado para no producir lesiones. Se aplica el collar semirrígido y la prioridad de la columna vertebral es inmovilizarla y detectar el punto de lesión es secundario. O sea, una vez que tenemos inmovilizado, podemos hacer cualquier cosa para detectar la lesión del paciente. Mientras no inmovilicemos, es preferible
no realizar maniobras que puedan acentuar las lesiones. Sí, entonces nosotros tenemos que tener conciencia primero de que usualmente el paciente con lesión de columna puede tener un examen neurológico normal, sí, y debemos tener en conciencia de que el paciente también puede que no presente dolor e hipersensibilidad de la columna a la examinación inicial. Pero esto también es importante que este tipo de pacientes usualmente están bajo efectos de drogas y alcoholes de drogas y alcohol que pueden enmascarar el déficit neurológico que produce la lesión de columna. Entonces, vamos acá, algunos puntos importantes. Si el paciente está consciente, cooperativo y es capaz de concentrarse en su columna, sabe que no le duele nada y puede realizar movimientos, no se realiza evaluaciones radiológicas. Si después de la evaluación primaria y la evaluación secundaria el paciente no tiene dolor en la columna o en el cuello, o si sus movimientos son voluntarios sin dolor o hiperestesias, el paciente no tiene lesión de columna y por lo tanto vamos a retirar el collar y la inmovilización. Esto ya en la evaluación secundaria. Ahora bien, si el paciente tiene alteración de la conciencia o tiene síntomas como dolor en la columna o déficit neurológico, primero realizamos una visualización radiográfica de toda la columna. ¿Cuáles son la visualización que hacemos? Puede ser una radiografía simple o una tomografía. Tenemos nosotros la radiografía de columna cervical AP lateral. Tenemos también AP lateral de columna dorso-lumbar. O realizamos una tomografía de columna para ver si existe alguna lesión en el paciente. Esto una vez que hemos inmovilizado, ¿no? El paciente, si está con alteración de la conciencia, con síntomas, debe estar inmovilizado para realizar las radiografías. Entonces, lo primero que debemos hacer nosotros es que si en el paciente está inconsciente, obviamente, ¿cómo yo voy a sospechar de signos de lesión de columna? Pues ver signos clínicos de déficit neurológico, especialmente signos de déficit neurológico focalizado. Las radiografías son importantes, tanto la radiografía simple, tomografía o resonancia magnética, si queremos descartar ya lesión medular propiamente dicha. Y se deben identificar las fracturas óseas o las luxaciones de columna, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un paciente inconsciente con varias lesiones, hay que presumir que el paciente tiene una inestabilidad de la columna y obviamente si nosotros sospechamos de inestabilidad de la columna o vemos alguna lesión imagenológica que nos haga sospechar de una lesión de columna en un paciente inconsciente, debe ser revisado por el especialista en columna de manera pronta e inmediata. Ahora, si nosotros tenemos un paciente consciente, más o menos, ¿qué hacemos para determinar si le vamos a hacer o no una radiografía de columna? Actualmente utilizamos nosotros la regla canadiense para radiografía de columna cervical y vamos a hacer el siguiente cuestionamiento. Primero, si el paciente tiene más de 65 años, tuvo un accidente con mecanismo peligroso o tiene parestesias en las extremidades, realizamos inmovilización cervical y radiografía de columna. Segundo, si no tiene ninguno de estos factores, vamos a ver si el paciente tuvo, como les decía yo anteriormente, es una colisión por alcance, no una colisión principal no está dentro de los vehículos principalmente involucrados. Si el paciente puede caminar o permanecer sentado, si el paciente no tiene dolor cervical o no tiene palpación a la línea media del cuello, pues no le hacemos radio. Si puede hacer todo esto, no hacemos radiografía y pasamos a ver si tiene movimiento o no de derecha a izquierda. En cambio, si no cumple con ninguno de estos parámetros, hacemos radiografía de columna. Y obviamente si no puede rotar el cuello con más de 45 grados a cualquier lado, radiografía de columna. Si el paciente no cumple con ninguno de estos criterios, pues no hace falta realizar una radiografía. ¿Cuáles son los mecanismos de alto riesgo para lesión de columna cervical? Caída desde altura de más de 90 centímetros o 5 escalones, traumatismo axial de la cabeza o zambullida, sí, como veíamos por ejemplo el caso del paciente que se hizo un clavado en la piscina, colisión de vehículos a motor de más de 100 kilómetros por hora,
colisión de vehículos que implique que el paciente salió expulsado del vehículo, despedido del vehículo, cualquier accidente en vehículo recreativo de motor, por ejemplo, motos acuáticas, qué sé yo, motocicleta, cosas de este tipo, y todo paciente que haya presentado accidentes en bicicleta, ¿sí? Esos son mecanismos de alto riesgo para lesión de columna cervical. Entonces, la lesión de columna cervical lateral nos puede excluir el 85% de las lesiones. Esta es la lateral, sí, los pueden ver aquí. Adicionalmente, debemos solicitar una proyección anteroposterior y también se puede solicitar una radiografía de apófisis odontoides, en la cual se hace una valoración anteroposterior con el paciente con la boca abierta para poder ver la unión entre la primera y la segunda vértebra. Si disponemos, es preferible usar la tomografía, ya que nos va a permitir ver lesiones pequeñas, luxaciones o fracturas lineares que a veces no se pueden ver en la tomografía, en la radiografía. Y de ser necesario, se puede realizar proyección del nadador, es decir, una proyección en que el paciente se encuentra acostado con el brazo levantado hacia la cabeza para ver séptima, usualmente esta nos sirve para ver séptimo cuerpo vertebral, o resonancia magnética en el caso de que el paciente ya presente alguna lesión y queramos ósea y queramos descartar lesiones ya de la médula espinal. Hay que tener conciencia de que el 10% de pacientes con una fractura en cualquier punto de la columna vertebral puede tener otra fractura asociada en cualquier otra instancia. Y esto es importante. Si usted encuentra cualquier anormalidad en la radiografía de columna, en cualquier lado, pues busque otra porque puede estar asociada. ¿Sí? ¿Qué tenemos nosotros como peligros latentes en el paciente con lesión de columna? Pues hay que tener en cuenta que primero, la evaluación de la columna puede complicarse cuando el paciente tiene una lesión del estado de conciencia, del sensorio. Otra de las cuestiones es que la tabla espinal se debe retirar lo más pronto posible porque se ha visto que en pacientes que tienen la tabla espinal más de 2 horas pueden empezar a producir lesiones por compresión, ¿sí? Entonces es importante hacer que se mueva el paciente debido a que se hace la utilización prolongada de la tabla de inmovilización produce riesgo de úlceras de cúbito o úlceras de presión. Esto es especialmente importante en los pacientes inconscientes, pacientes paralizados, adultos mayores o pacientes que presentan shock hipovolémico, ya que en estos pacientes nosotros vamos a tener disminución de la irrigación de la piel y por lo tanto va a haber un aumento de las lesiones por decúbito. Sí, y generalmente aproximadamente el 5% de pacientes con lesión de columna vertebral, a pesar de tener una inmovilización adecuada, pueden empeorar su estado neurológico y focalización de lesiones en el hospital durante el manejo. Entonces, esto es importante. El estado neurológico del paciente, ustedes ya saben, escala de coma de Glasgow, es el primer examen que se hace y luego lo que vamos a ver es el nivel neurológico de la lesión. El nivel neurológico de la lesión está determinado por la función motora y la función sensitiva, entonces hay que valorar tanto los miotomas como los dermatomas. Sí, los miotomas son los grupos de músculos que están inervados por un mismo nervio raquídeo, y los dermatomas son aquellos que son zonas de piel que están inervadas por el mismo nervio raquídeo, ¿sí? Debemos nosotros valorar la altura de esta lesión. Puede estar alterado de manera distinta en ambos lados del paciente. Podemos tener nosotros una alteración de déficit, por ejemplo, en D12 del lado derecho y tener en S1 recién en el lado izquierdo. Entonces, esto es importante, por eso se valora a ambos lados. Sí, y también debemos nosotros ver el nivel óseo. El nivel óseo, ¿cómo lo vemos? Lo vemos con la radiografía y la tomografía. Entonces, aquí tienen ustedes los dermatomas. ¿Sí? Estos son los dermatomas, son la inervación sensitiva de la piel en relación a los nervios, a los diferentes nervios raquídeos. Y aquí tienen ustedes la evaluación motora. Entonces, la evaluación motora es un poco diferente debido a que la evaluación motora valoramos solo ciertos segmentos. Sí, por ejemplo, aquí tenemos a nivel C6 la valoración de los extensores del carpo. Aquí, por ejemplo, C7 los extensores del codo. Acá, por ejemplo, tenemos otros en L2 los músculos flexores de la cadera.
Entonces estas valoraciones son un poco más complejas de los miotomas, ya que son varios grupos de músculos que pueden estar afectados y dan un nivel de lesión. Entonces aquí, como ustedes pueden ver, se valora derecha e izquierda, sí, siempre, y debemos valorar el nivel motor, y aquí en el nivel sensitivo tanto la sensibilidad al tacto como la sensibilidad al dolor, porque pueden estar alteradas a niveles diferentes, ya que se llevan por diferentes partes de la médula espinal, y por lo tanto puede haber un nivel diferente tanto de tacto como de dolor. Nosotros consideramos una lesión completa cuando no hay función motor o sensitiva por debajo del nivel de la lesión. Sí, por ejemplo, si regresamos a este caso, digamos que nosotros tenemos una lesión a nivel de C6. Entonces no vamos a tener sensibilidad más, no vamos a tener casi de la mitad del brazo, y no vamos a tener movilización por debajo del nivel del codo. Entonces debemos siempre evaluar eso, si hay una lesión completa o una lesión incompleta que puede preservar cualquier parte motora o sensitiva por debajo del nivel de la lesión, e incluso puede haber preservación de los nervios sacros por debajo del nivel de la lesión. Y puede ser solo esta la única función residual que tenga el paciente por debajo de la lesión. Entonces, aquí tienen ustedes la clasificación de Frankel. La clasificación de Frankel nos ayuda a clasificar la lesión del paciente, siendo la lesión de tipo A la más extensa, ¿sí? Porque esta, en la lesión de Frankel tipo A no tenemos sensación de ninguna función motora sensitiva, incluso en los nervios S4 y S5. Y a medida de eso vamos a tener menos grados de lesión, ¿sí? Y obviamente la clasificación de Frankel, la tipo E, es la normal cuando estamos conservando todas las funciones motoras y sensitivas. Aquí ustedes pueden ver un gráfico de más o menos cuáles son los niveles motores que debemos valorar. Sí, por ejemplo, como les comentaba, ¿no? El C7 es el extensor del codo, el músculo tríceps. Acá, por ejemplo, tenemos el L3, que son los extensores de la rodilla. El L4 son la dorsiflexión ¿cómo es? Del tobillo. Entonces, es importante cuando hacemos la valoración del paciente en el... Ahora, también tenemos algo importante, que es una de las lesiones que muy pocas veces se consideran en el paciente que tiene especialmente los traumas por zambullida o los traumas directos sobre columna cervical, es la lesión de la apófisis odontoides. Y esta lesión puede marcar mucho debido a que si tenemos una lesión tipo 2, que es como en este caso esta tomografía, que es la que atraviesa la base, esta base, este pedazo del odontoide usualmente suele meterse hacia la médula espinal, y son las que provoca las cuadriplejías, ¿no? Entonces, usualmente la tipo 2 es la más grave, porque la tipo 3 usualmente hay fractura que compromete tanto base como cuerpo y suele ser como una fractura aplastada. Y la tipo 1 es cuando tenemos una lesión exclusivamente de esta zona de la punta, que usualmente no se mete hacia la médula espinal. Ahora, hay dos cosas que puede presentar el paciente en lesiones de médula espinal. Una que se conoce como el shock neurogénico, producido por la lesión, y el shock espinal, producida por el daño ya de la médula espinal, ¿sí? Y esto está asociado generalmente a la laceración de las diferentes zonas de la médula espinal. Dentro del shock neurogénico, nosotros, ¿qué tenemos en el shock neurogénico? Usualmente es un fenómeno cardiovascular debido a la pérdida del tono simpático, ¿sí? Se pierde debido a la lesión medular, produce pérdida del tono simpático. El tono simpático, usualmente los nervios simpáticos están asociados aquí en esta parte, ustedes ven, esencialmente están en los ganglios simpáticos que discurren al lado de la médula, ¿sí? Y puede haber lesión del nervio, del tano simpático. Generalmente están asociados a la médula cervical y torácica alta, que es donde se encuentran los ganglios simpáticos en el trayecto de los nervios. ¿Y qué es lo que produce el shock neurogénico? Produce hipotensión y bradicardia por descompensación neurológica, ¿sí? Por pérdida del tono simpático. Entonces vamos a tener, como se pierde el tono simpático, vamos a tener nosotros dilatación de los vasos periféricos, y obviamente vamos a tener bradicardia e hipotensión, y vamos a tener, por la bradicardia y por la dilatación de los vasos periféricos, vamos a tener nosotros disminución
de las resistencias periféricas, vamos a tener disminución de la poscarga y por lo tanto vamos a tener una hipotensión generalizada. Dentro de esto, el tratamiento usualmente incluye reanimación con fluidos y pueden necesitarse vasopresores o atropina para producir una contracción de los vasos sanguíneos periféricos y obviamente mejorar la función cardíaca. El shock espinal, en cambio, el shock espinal es diferente. El shock espinal es un shock producido por la lesión neurológica per se, no se pierde el tono simpático, por lo tanto no hay un efecto hemodinámico, sino que el shock espinal generalmente produce hipotensión y produce bradicardias severas, pero de forma neurológica, es decir, por impulsos neurológicos de reflejo, ¿sí? Este puede tener una duración variable y se produce al poco tiempo de la lesión de la médula espinal por reacción refleja de los nervios hacia las partes musculares esencialmente y este suele producir flacidez y pérdida de reflejos en el paciente y obviamente el shock espinal usualmente no mejora con vasoactivos, sino más bien mejora con protectores neurológicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso con complejo B nos puede mejorar, pero hay que tener en cuenta de que si nosotros no nos damos cuenta de que es un shock espinal, podemos nosotros sobrecargar al paciente porque la hidratación, así sea severa, no va a mejorarnos. Entonces tenemos que darle, el shock espinal puede mejorar con la utilización de complejo B, con la utilización de corticoides, debido a que estos nos van a ayudar a mejorar la respuesta, a disminuir la respuesta inflamatoria neurológica y por lo tanto revertir el shock. Entonces el shock espinal no responde a líquidos, el shock neurogénico sí. Otras consecuencias que nos puede dar el shock espinal es una ventilación inadecuada. Sí, nos puede dar una evaluación abdominal comprometida y nos puede ocultar síndromes comportamentales en inicio. Y obviamente también, estas causas no solo son de shock espinal, sino que una vez que la lesión espinal se asienta y tenemos pérdida de la sensibilidad por debajo de la zona afectada, vamos a tener una evaluación comprometida de cualquier otra zona porque el paciente no va a sentir dolor y por lo tanto nos puede ocultar valoración de otras lesiones. Otra de las cosas importantes es que el shock neurogénico, debido a la vasodilatación y la hipertensión severa que produce, va a aumentar la lesión del paciente, lesión ulcerativa por tabla rígida, y por lo tanto se recomienda no mantener al paciente más de 2 horas en tabla rígida. Eso quiere decir que una vez estabilizado el paciente, se deben hacer las radiografías o tomografías correspondientes para determinar si existe o no lesión medular y obviamente quitar la tabla rígida lo más pronto posible. Entonces, ¿cómo reduzco yo la lesión secundaria y cómo manejo? Primero, ABCD, ¿no? Buena ventilación, buena oxigenación, observar que no existan lesiones vasculares que nos puedan comprometer la hipotensión del paciente. Mantener, como decía, buena presión sanguínea, la perfusión adecuada de la médula espinal se asegura con una buena hidratación y con un buen manejo de la hidratación, ¿sí? Si nosotros tenemos hipotensión en el paciente, ya sabemos que la hipotensión puede estar asociada a shock neurológico o a shock espinal. Y aparte de esto, no solo eso, sino que hay que evaluar posibles sangrados asociados, ¿sí? Y hay que monitorear el gasto urinario, esto es importante en el paciente que sospechamos de lesión de columna vertebral, ya que como vamos a darle una hidratación inicial un poco elevada, podemos nosotros tener edema agudo de pulmón o retención de líquidos. Y algo importante, si el paciente tiene hipotensión, hay que buscar primero lugares de sangrado, luego considerar un shock neurogénico y luego considerar un shock espinal. El shock espinal es menos común que el shock neurogénico, sin embargo puede ser una de las causas de hipotensión. ¿A qué paciente debo yo trasladar? Todo paciente que presente fracturas, especialmente las inestables, todo paciente con déficit neurológico, ¿sí? Y hay que tener conciencia de que si nosotros estamos en un hospital que no tenemos la capacidad del manejo de este tipo de pacientes, deben transferirse lo más pronto posible, porque mientras más pronto se descomprima la médula espinal de la lesión traumática,
el paciente tiene mejor oportunidad de recuperar ya sea la función total o por lo menos parcialmente para que no nos quedemos con un paciente con paraplegias. Obviamente esto dependerá de la lesión, porque si tenemos una lesión completa, una sección completa de la médula espinal, evidentemente la posibilidad de recuperación es casi nula. Existen al momento tratamientos con inyección de células madre o que han visto que se puede recuperar en estadios tempranos la función medular y la cicatrización de médula. Sin embargo, todavía son experimentales, pero tienen buena respuesta en algunos casos. Otra cosa que mientras se traslada al paciente, el paciente debe tener el soporte respiratorio necesario. Siempre antes de transportar al paciente, asegúrense de descartar cualquier lesión que comprometa la vida, como un trauma torácico o un trauma abdominal que estén produciendo sangrados y que necesiten atención emergente. Siempre para el transporte el paciente debe tener una inmovilización completa y adecuada, y una de las cosas importantes que ustedes aprendieron ya desde el manejo inicial del ATLS, en el paciente debe evitarse la hipotermia. Entonces ustedes tienen aquí el mismo escenario. Entonces, ¿qué lesiones esperamos encontrar? Miren que tiene varios factores de riesgo, ¿no? El paciente tiene sacado de una piscina, lo más probable es que tuvo una lesión axial de la cabeza contra el fondo. Tenemos un paciente con una hipotensión y un pulso bajo, una bradicardia, y con una respiración superficial. Entonces es muy probable que el paciente que tenga es un shock neurogénico por la lesión. Y obviamente si nosotros tenemos un paciente que no mueve miembros superiores ni inferiores, lo más probable es que tenga una lesión cervical. Entonces, ¿qué hacemos primero? Collar cervical, traslado con tabla. Una vez que estabilizamos el paciente, radiografías. Si tenemos el médico que pueda resolver la parte de la columna en ese momento, se lo interconsulta de forma oportuna, y si no, transferencia. ¿Alguna pregunta? Dice sobre ti. ¿Cuál era la diferencia del shock neurogénico y el espinal? Que el shock neurogénico se produce ya que la lesión hace que pierda el tono simpático. Entonces se produce una vasodilatación periférica y una bradicardia. Entonces el shock neurogénico, por acción, obviamente también es acción de la pérdida del tono simpático, del sistema simpático, produce hipovolemia, pero asociada al sistema cardiovascular. En cambio, el shock espinal no. El shock espinal lo que hace es perder los reflejos, hace que se pierdan la ausencia de los reflejos musculares esencialmente, y por esta pérdida de reflejos puede producir contracción vascular periférica sostenida, o puede producir una bradicardia, pero ya por reflejo muscular, más no afectando directamente al sistema cardiovascular, sino más bien por un mecanismo de pérdida de reflejos del músculo, lo que impide que el paciente reaccione hacia los estímulos de vasoconstricción o vasodilatación. Entonces el neurogénico responde al aporte de líquidos, al aporte de sanguíneos si es necesario, pero el shock espinal no. El shock espinal más bien responde a la utilización de corticoides y de complejo B, que sería un estabilizador neuronal. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchachos, entonces estas son las perlas de lesiones de trauma raquimedular. Sí, el shock neurogénico puede asociarse a estas lesiones, y generalmente está asociado a lesiones cervicales y torácicas altas, que es donde se encuentran los ganglios simpáticos. La lesión de columna puede tener o no déficit neurológico, pero debe considerarse siempre que está dada por mecanismos de lesión peligrosos, y puede ser múltiple. Siempre se debe proteger toda la columna hasta tener una exclusión completa de que no hay lesión. Sí, y todo paciente que tiene lesión vertebral o ya lesión medular debe ser trasladado o manejado por el médico especialista, o en un centro donde tengan el médico especialista adecuado para este tipo de lesiones, y precautelar que el paciente no sufra más daño.
Bueno, muchachos, si no tienen ninguna pregunta acerca ya de estos temas, como les digo, trauma craneoencefálico y raquimedular, no estudien de ningún otro lado, ATLS, de ahí van a salir las preguntas, no les voy a sacar de ningún otro lado. Y como ustedes ya creo que no nos veremos de aquí, si no es, si nos encontramos en el internado. Espero que les vaya muy bien. Les auguro éxitos en lo que resta del semestre y en el internado. Prepárense. La carrera médica al momento es compleja. Ustedes ven que existe mucha información y hay que estar siempre actualizados para poder dar un manejo adecuado a nuestros pacientes. Que pasen una buena noche, muchachos. Les deseo todo el éxito que puedan tener. Papi, la calentaste. Muchas gracias. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias, Doc.